A las 6:52 del 14 de mayo, hora de Beijing, el avión C-919 con el número B001J despegó de la cuarta pista del aeropuerto de Pudong y aterrizó sin problemas a las 9:54. Esto marca la finalización exitosa de la primera prueba de vuelo del primer avión grande C-919 de Comac que se entregará a su primer usuario. El C-919 es el primer avión grande de producción nacional de China, diseñado para rutas de corto y medio recorrido. Es la nueva generación de aviones de pasajeros de gran tamaño de China con derechos de propiedad intelectual completamente independientes. El plan general y la forma aerodinámica del C-919 están diseñados de forma independiente por China. El C-919 adopta un sistema fly-by-wire de tiempo completo y autoridad total más avanzado y una tecnología de control activo avanzada que el Boeing 737. Comac ha desarrollado de forma independiente la tecnología central del sistema de control de vuelo y ha planificado más de 100 avances tecnológicos. ¿Por qué el avión grande de fabricación china se llama C-919? El nombre completo de C-919 es Comac 919, del cual Comac es el principal fabricante de C-919, la abreviatura del nombre en inglés de The Commercial Aircraft Corporation of China, no es solo la primera letra de Comac, sino también la primera letra del nombre de China. El primer 9 significa resistente y duradero, el número 9 tiene la misma pronunciación con otro carácter que tiene significado de resistente y duradero, y el 19 representa una capacidad máxima de pasajeros de 190. Se puede decir que la industria de fabricación de grandes aeronaves de aviación civil es la industria más grande, más rentable y más monopolística del mundo actual. En la actualidad, el stock mundial de aviones de gran tamaño de la aviación civil es de unos 30.000, con un valor total de más de 3,5 billones de dólares estadounidenses. Solo en el mercado interno de China, para fines de 2020, la cantidad de grandes aviones de aviación civil en China superará los 3.500. Los aviones de pasajeros de tamaño corto y mediano son el mercado más grande, con alrededor de 1.000 entregas por año. En un mercado tan grande, solo hay dos grandes fabricantes de aviones de aviación civil en el mundo, a saber, Boeing de los Estados Unidos y Airbus de Europa. Se han vendido 13.000 Boeing 737 y 8.100 Airbus A320. Estos dos productos se utilizan en casi todo el mundo. Pero los aviones de Boeing han tenido múltiples accidentes en los últimos años. Desde 2010 hasta el presente, ha habido 20 accidentes a gran escala que involucraron aviones de pasajeros de la serie Boeing 737 en más de 10 años, incluidos 11 accidentes, lo que resultó en un total de 907 muertes, que es la mayor cantidad en la historia. De hecho, esto es solo la punta del iceberg. Desde que el avión de pasajeros de la serie Boeing 737 se puso en operación hasta ahora, ha habido 51 accidentes, 31 choques y un total de 2.530 personas fallecidas. La razón por la que se lanzó el avión C-919 después de muchos años es precisamente debido a los estrictos requisitos de seguridad de China. El avión debe esforzarse por alcanzar la excelencia en todos los aspectos, elevar el rendimiento de seguridad al más alto nivel e incluso ser conservador en otras direcciones. Además de una mayor seguridad, el avión grande C-919 también tiene ventajas sobre los aviones grandes de Boeing y Airbus en otras áreas de desempeño. En comparación con Boeing y Airbus, ¿cuáles son las ventajas del C-919? De acuerdo con los estándares profesionales internacionales, un avión con más de 150 asientos se considera un avión grande. El C-919 cuenta con 168 asientos y tiene un alcance total de 5.555 kilómetros, que básicamente puede cubrir las principales ciudades de segundo nivel en China. En comparación con los modelos de la competencia de Airbus y Boeing, el C-919 reduce la resistencia del aire en un 5%. Se entiende que el 15% del fuselaje del C-919 está hecho de material de fibra de carbono de grado resina, que es la primera vez que este material se utiliza en un área grande en un avión civil de pasajeros de gran tamaño, y la tasa de utilización de el material en los aviones de pasajeros grandes tradicionales es solo alrededor del 1%.
Este material se utiliza en la fabricación de aeronaves y la precisión de acoplamiento requerida es 3 o 4 órdenes de magnitud mayor que la de los cohetes. Durante el proceso de fabricación del C-919, China ha realizado el acoplamiento automático de piezas grandes por primera vez. A través del método de seguimiento y posicionamiento láser, la precisión del acoplamiento puede ser 2 órdenes de magnitud mayor que en el pasado. En este sentido, expertos relevantes de la industria dijeron que, en términos relativos, el gran avión doméstico C-919 es una estrella en ascenso. Adopta tecnologías más avanzadas en el diseño general, tiene un mayor grado de automatización y tiene más ventajas en el mercado potencial futuro. En primer lugar, el ancho de la cabina del avión doméstico grande C-919 es más flexible que el del Airbus A320 y el Boeing 737, la experiencia del pasajero y la comodidad de la cabina son mejores, el espacio de carga es más grande y la capacidad de carga es mejor que la de Boeing y Airbus. En segundo lugar, el gran avión doméstico C-919 adopta nuevas tecnologías y nuevos materiales en los últimos años y, desde el punto de vista de la seguridad y la aerodinámica, tiene más ventajas que los tradicionales Boeing 737 y Airbus A320. Además, el gran avión nacional C-919 es más eficiente desde el punto de vista energético que el Boeing 737 y el Airbus A320 en términos de rendimiento, y su capacidad de aislamiento del ruido también es mejor. El diseño del campo de visión es más amplio que el del mismo tipo, lo que puede garantizar la seguridad en la conducción. ¿Cuál es el precio de C-919? Como planta de fabricación global, China aprovechará la escala y los costos de mano de obra para reducir significativamente los costos de fabricación de aeronaves, lo que se ha demostrado en la industria ferroviaria de alta velocidad. China tiene el mercado de aviación civil más grande del mundo. Los expertos predicen que en los próximos 20 años, el mercado chino necesitará complementar 8.600 aviones civiles de pasajeros por un valor de casi 9 billones de yuanes. El precio de catálogo del C-919 es de 99 millones de dólares, frente a los 117,1 millones de dólares del B737-800 y los 110,6 millones de dólares de la 320 Neo básico, según los precios de catálogo anunciados por Boeing y Airbus. En comparación con Airbus y Boeing, los aviones chinos son rentables. En la actualidad, C-919 ha acumulado pedidos de 815 de 28 clientes. Además de China Eastern Airlines, Air China, China Southern Airlines, Industrial and Commercial Leasing, etc., son todos sus clientes previstos. ¿Cuál es el significado del exitoso vuelo inaugural del gran avión nacional C-919 a China? Según Wu Guangui, diseñador jefe del C-919, el C-919 está diseñado para posicionarse en el mercado de aviones de pasajeros de pasillo único de 150 asientos más convencional en el mercado del transporte aéreo, con 158 diseños mixtos básicos y 168 diseños de clase económica completa, con un estándar rango de 4.075 kilómetros y un rango aumentado de 5.555 kilómetros debido al uso de un diseño aerodinámico avanzado, materiales estructurales y sistemas aerotransportados. Los costos operativos directos se reducen en un 10%. La aparición del C-919 significa que China tiene la capacidad central para desarrollar un moderno aviones troncales, dijo Wu. ¿Cuál es el significado del exitoso vuelo inaugural del gran avión nacional C-919 a China? Según Wu Guangui, diseñador jefe del C-919, el C-919 está diseñado para posicionarse en el mercado de aviones de pasajeros de pasillo único de 150 asientos más convencional en el mercado del transporte aéreo, con 158 diseños mixtos básicos y 168 diseños de clase económica completa, con un estándar autonomía de 4.075 kilómetros y una autonomía aumentada de 5.555 kilómetros. Debido al uso de un diseño aerodinámico avanzado, materiales estructurales y sistemas aerotransportados, los costos operativos directos se reducen en un 10%. La aparición del C-919 significa que China tiene la capacidad central para desarrollar un avión troncal moderno. Ya en mayo de 2017,
el C-919 realizó con éxito su primer vuelo. Wu Guangui dijo que el primer vuelo del C-919 no es solo el despegue de un avión, ni es tan simple como el desarrollo exitoso de un modelo de avión, sino también el despegue de la industria de aviación y el negocio de aviones civiles de China. Como resultado, China ha logrado un avance de tipo clúster en la tecnología de aeronaves civiles y ha formado la capacidad central para el desarrollo de grandes aeronaves de pasajeros. Como el primer usuario del avión doméstico grande C-919, China Eastern ha firmado oficialmente el primer lote de contratos de compra de aviones grandes de pasajeros C-919 con COMAC, y se convertirá en la primera aerolínea del mundo en operar el avión grande de pasajeros C-919.